Hola, nuestro mundo está lleno de secretos y enigmas. El peligro a veces puede acechar mucho más cerca de lo que pensamos. La historia de hoy les contará cómo incluso los acontecimientos más ordinarios pueden convertirse en una verdadera pesadilla para alguien. A veces las personas pueden hacerse enemigos maliciosos, tanto que están dispuestos a organizar crímenes a sangre fría. Es aún más impactante lo cerca que puede estar este enemigo. Los protagonistas de la historia de hoy vivían en Willard, en el estado de Missouri, Estados Unidos. Es una pequeña localidad con una comunidad unida. La mayoría de la gente aquí va a la iglesia los domingos. Todos se conocen perfectamente. Aquí hay un bajo nivel de delincuencia y transcurre una vida tranquila y serena. La familia Porter adquirió la granja en Willard en el año 1957. Cerca de los trágicos acontecimientos de los que trata la historia de hoy, la propiedad pasó de su abuelo a Russell Porter, a quien todos llamaban Rusty. Se mudó aquí con su esposa Rebecca, a quien todos llamaban Becky. El 19 de abril de 2011, Becky, de 46 años, inesperadamente no se presentó a su turno. No le había avisado a nadie sobre problemas de salud, como solía hacerlo normalmente. Los colegas, y luego la dirección, se preocuparon. Esa misma mañana, el vecino de la familia Porter salió al porche y vio el automóvil. El Mustang desaparecido estaba en su lugar. Aunque el vecino sabía que normalmente la mujer se iba temprano en la mañana al trabajo en él, la protagonista de la historia siempre se levantaba a las 7:30 de la mañana para llegar a la oficina a las 8. El hombre pensó que no se sentía bien, por lo que decidió averiguar cómo estaba Becky. Pero nadie respondió a los golpes en la puerta. El hombre no le dio mucha importancia, pensando que todos en la casa estaban enfermos y dormidos. Cuando el vecino incluso durante el día no vio actividad en la casa, sospechó que algo andaba mal. Entonces llegó a la casa la preocupada hija de Becky, Jessica, quien no podía comunicarse con su madre. El hombre se acercó a Jessica y le informó sobre todas las irregularidades. Golpearon la puerta, pero nadie abría. Entonces miraron por la ventana y vieron un gran desorden en la casa, por lo que decidieron llamar a la policía. Su llamada fue la segunda, ya que en ese momento el hijo de Becky ya estaba hablando con los agentes de la ley. Él informó que no podía comunicarse con su madre y estaba preocupado por su bienestar, por lo que pidió que verificaran el estado de la familia Porter. Tan pronto como las patrullas llegaron a la casa, desde el porche sintieron un fuerte olor a productos de limpieza. Los oficiales rodearon la casa y miraron por la ventana. Dentro reinaba el caos total, especialmente en la cocina y en el dormitorio principal. En el centro de la habitación había una cama, el colchón estaba torcido, las mantas estaban arrancadas de la cama, y el bolso y el teléfono móvil de Becky estaban esparcidos por el suelo. Aquí encontraron claras señales de lucha. Todo parecía la escena de un crimen. Los policías también descubrieron una malla de ventana cortada en la cocina, y supusieron que el criminal había entrado a la casa por allí. Todo parecía un robo con allanamiento. Cuando los policías finalmente pudieron entrar, vieron algo que contradecía esta suposición. A pesar del aparente robo con allanamiento, muchos objetos de valor permanecían en sus lugares. Mientras tanto, los propietarios de la casa de campo no estaban dentro. Era obvio que algo siniestro había ocurrido aquí. Por lo tanto, los policías acordonaron el área y comenzaron la investigación del presunto secuestro de los residentes de la casa. Cuando el hijo de Becky llegó a la granja, también ayudó a la policía a obtener información valiosa. Lo que más le preocupaba era que los medicamentos de su padrastro todavía estaban allí. Eran pastillas que Rusty tomaba diariamente después del tratamiento. Bajo ninguna circunstancia habría dejado el medicamento si se iba por mucho tiempo. También en el dormitorio matrimonial se encontró la billetera de Becky, que también siempre llevaba consigo. Su automóvil seguía estacionado fuera de la casa. En el interior encontraron las tarjetas bancarias de la mujer. La llave estaba en el encendido. Todo esto causaba preocupación. Claramente algo siniestro había ocurrido aquí. A pesar de que toda la casa olía a productos de limpieza, dentro solo se encontró una botella de lejía, que permanecía llena. No había envases vacíos de productos de limpieza. Sin embargo, era obvio que los productos de limpieza se habían usado muy recientemente. Todo esto parecía extraño. Alguien claramente los había tirado. Parecía que el criminal se había apresurado a cubrir todo lo que pudo con productos químicos para ocultar las huellas.
En algunos lugares la lejía se había acumulado en charcos enteros. En el suelo de la oficina bajo el escritorio había un monitor de computadora. Sin embargo, la unidad del sistema estaba ausente. Parecía que literalmente la habían arrancado, por lo que varios cables permanecían dañados en el lugar. Los policías investigaron y descubrieron que desde esta computadora se controlaban numerosas cámaras ubicadas fuera y dentro de la casa. Debido a que la unidad del sistema fue robada, toda la información en los medios de almacenamiento también se perdió. Era obvio que el criminal se había llevado las pruebas materiales para que no cayeran en manos de los detectives. También se estableció que las cámaras estaban conectadas a un sistema de seguridad unificado. Poco antes de estos eventos, había emitido una señal de alarma que quedó sin respuesta. A los investigadores les preocupaba la gran cantidad de cámaras de vigilancia. Cubrían absolutamente todo el territorio de la casa sin puntos ciegos. Estas medidas de precaución parecían excesivas para una zona tan tranquila. Incluso desconcertaban a la familia de los desaparecidos. Todos pensaban que la instalación del sistema de seguridad estaba destinada a tranquilizar a Becky. Con la edad se había vuelto muy nerviosa y temerosa. Sin embargo, esto causaba preocupación, ya que la pareja vivía en un vecindario muy seguro, donde prácticamente todos se conocían de vista. No se habían cometido delitos graves en años. Los policías supusieron que podrían haber sentido alguna amenaza o temer a alguien. Se pensaba que podrían haber hecho un enemigo que finalmente se vengó de ellos y los secuestró. Los productos de limpieza sugerían que el criminal había intentado eliminar rastros de sangre, por lo que los investigadores sospechaban lo peor. Sin embargo, los hijos de la pareja rechazaban esta posibilidad. Consideraban que sus padres no tenían enemigos. Eran personas tranquilas que raramente entraban en conflicto entre ellos o con otras personas, y mucho menos provocarían a alguien a cometer un crimen. Cuando los vecinos se enteraron del incidente, también quedaron muy sorprendidos. Conocían a los Porter como personas muy religiosas y decentes. Iban a la iglesia todos los domingos y a menudo se quedaban con los vecinos en los eventos. Parecían amigables con todos. Sin embargo, aquellos que conocían muy bien a la pareja le contaron a la policía que Rusty tenía un pasado bastante difícil. El hombre había tenido problemas relacionados con el alcohol y sustancias prohibidas antes de conocer a Becky. Esto sugería que podría haber vuelto a sumergirse en su oscuro pasado, acumular deudas o relacionarse con personas equivocadas. Sin embargo, últimamente no se había notado ningún movimiento de este tipo. Su esposa hacía todos los esfuerzos posibles para mantener a su marido alejado de los hábitos nocivos. A pesar de esto, los medios de comunicación inmediatamente se aferraron a la idea criminal. Muchos vecinos también escucharon esta versión y comenzaron a circular numerosos rumores alrededor del incidente. Incluso hubo personas convencidas de la participación de un cártel mexicano que podría haber secuestrado a la pareja. La policía, mientras tanto, trabajaba en la teoría de que uno de los cónyuges podría haber dañado al otro y luego huir o quitarse la vida voluntariamente. A pesar del uso de productos de limpieza, se pudieron encontrar pequeñas gotas de sangre. Esto solo confirmó la versión de la policía relacionada con un crimen violento. A pesar de todo esto, incluso al tercer día de investigación todavía no había evidencia material ni pistas. La pareja fue declarada desaparecida y la búsqueda continuaba. Se creía que al menos una persona había resultado herida en esta casa. También parecía sospechoso que ambos cónyuges hubieran dejado en la casa sus pertenencias que usaban diariamente. Esto significaba que ambos podrían haber sido víctimas de un crimen. Durante este periodo, los vecinos de la pareja se preguntaban qué podría haberles sucedido. Parecía extraño que simplemente desaparecieran, y más aún en tales circunstancias. Cuanto más tiempo no aparecían, más se preocupaban sus seres queridos y todos los residentes locales. Los sangrientos rumores circulaban por el área, y esto asustaba a toda la comunidad. Se imprimieron alrededor de 5,000 volantes con fotografías de los desaparecidos, que los voluntarios y miembros de la familia pegaban en el área. Los volantes aparecían en todos los lugares concurridos, desde gasolineras y supermercados hasta estacionamientos para camiones. Esto atrajo a la comunidad local de motociclistas, que ayudó activamente en la búsqueda, incluso entrevistando a los residentes locales. Se ofreció una recompensa por información sobre el paradero de la pareja. Mientras los detectives se comunicaban activamente con familiares y amigos de los desaparecidos, recopilaban información sobre su entorno cercano y buscaban posibles asesinos o secuestradores.
Cualquier situación de conflicto y desacuerdo con otras personas que los Porter pudieran haber enfrentado en los últimos días y meses podría ayudar en esto. Así se descubrió que un miembro de la familia llamado Rob Campbell había tenido conflictos con Rusty. El hombre de 66 años era su tío. Conducía una camioneta y vivía cerca de los Porter. El anciano de mal carácter se convirtió en el principal sospechoso del caso. Los investigadores comenzaron a estudiar más detalladamente las circunstancias de su vida y su relación con Rusty. Resultó que habían estado en conflicto durante bastante tiempo, y periódicamente ocurrían estallidos de ira entre ellos. Al momento de la desaparición de la pareja, la situación entre ellos se había agravado tanto que aproximadamente 3 semanas antes, cada uno había recibido una orden de restricción contra el otro. Naturalmente, los detectives llegaron al umbral del anciano para hablar con él sobre los últimos días antes de la desaparición de Rusty y Becky. Como resultó, Rob reclamaba esta granja, aunque legalmente no tenía ningún derecho sobre ella. El anciano había vivido en el territorio durante algún tiempo hasta que llegaron los nuevos propietarios. El nieto del dueño Rusty, quien heredó la granja de su abuelo y su esposa. Rob estaba descontento con estas circunstancias, creyendo que tenía pleno derecho a vivir en la granja como hijo del dueño. Pero debido a la mala relación, no fue incluido en el testamento. Todos los conflictos ocurrieron por la propiedad. Rob propuso a los nuevos dueños dividir la granja por la mitad, pero Rusty se negó, mostrando los documentos de propiedad, por lo que el hombre guardó rencor. Consideraba justificados sus reclamos sobre la mitad de la propiedad. Incluso antes de que Rusty y Becky se mudaran, Rob se dedicaba a la construcción. Había restaurado la fachada de la casa, construido el segundo piso, reemplazado el techo. Después de esto, compró un nuevo tráiler, y luego inesperadamente llegaron los Porter, quienes literalmente lo desalojaron del territorio y no quisieron escuchar sobre sus inversiones en la casa. Según los documentos, Rob no tenía ningún derecho sobre la casa, lo que le explicaron Rusty y Becky. Por lo tanto, invertir fondos en una casa ajena era inútil. Esto no le daba derecho a recibir la mitad de la propiedad. Sin embargo, Rob insistía en que Becky y Rusty debían desocupar el territorio o de alguna otra manera compartir con él el derecho a su uso, posiblemente pagar una compensación. Como mínimo, quería recuperar la inversión en construcción y reparación, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo. El problema se agravaba y nadie estaba dispuesto a resolverlo. Todo esto daba un buen motivo para deshacerse de los cónyuges y apoderarse de la propiedad. Los detectives notaron que Rob se comportaba de manera muy posesiva con respecto a la propiedad, que originalmente pertenecía a los abuelos de los Porter y no le había sido heredada. Estaba muy ofendido con todos los miembros de la familia, especialmente con Rusty y Becky. Finalmente, debido a los conflictos, se mudó con su nuevo tráiler a medio kilómetro de la casa de la granja. Parecía que el hombre tenía un motivo significativo para el ataque, secuestro o incluso asesinato, considerando la larga historia de conflictos entre los hombres. Sin embargo, Rob negaba cualquier participación en la desaparición de la pareja, insistiendo en su coartada. Resultó que efectivamente el día del asesinato se encontraba en otra ciudad, a 150 kilómetros de casa, en un viaje de trabajo junto con su esposa. A pesar de la coartada, parecía que la policía tenía respuesta a todas las preguntas. Robert Campbell vivía a varios cientos de metros de la pareja. Claramente reclamaba su propiedad. Se había obtenido una orden de restricción contra él. Probablemente, todas las cámaras de vigilancia en el territorio de la granja también fueron instaladas para protegerse de él. Encontraron testigos que habían visto repetidamente conflictos entre los hombres. Por ejemplo, una vez Robert pasó junto a la casa familiar y gritó por la ventana que no se quedarían allí por mucho tiempo. Todo esto podía percibirse como una amenaza. Rob bien podría haber contratado sicarios y no participar personalmente en el secuestro de la pareja. El hombre tenía un motivo real, pero ¿podría realmente levantar la mano contra su pariente y su esposa? Como resultó, varias personas guardaban rencor contra los protagonistas de la historia. Los Porter se casaron oficialmente solo un año antes de la desaparición. Becky estaba casada antes de conocer a su nuevo amor. Su primer marido resultó ser el pastor local de la iglesia llamado Terrence. El proceso de divorcio fue complicado y muy controvertido, y 4 meses después, Becky conoció a Rusty. Durante este periodo, el hombre tenía problemas con sustancias prohibidas y alcohol. Sin embargo, tan pronto como conoció a su compañera, ella se convirtió en un verdadero soplo de aire fresco para él.
parecía que desde el principio ella trataba de sacarlo de este estado de dependencia. El propio Rusty admitió que gracias a ella sintió un deseo de vivir que ya había olvidado. Becky era mayor que Rusty. La diferencia entre ellos era de más de 10 años. Este hecho incluso desconcertó algo a los miembros de la familia del joven, pero todos se acostumbraron rápidamente a ello. Sin embargo, la familia de Becky tomó lo sucedido más duramente. Después del divorcio, ella vivía con sus hijos y padres, pero a ellos no les gustaba Rusty. Como resultado, los niños se quedaron a vivir con los abuelos. Empezaron a comunicarse menos con su madre, debido a su persistente deseo de unir su destino con un hombre tan joven con serias adicciones. Incluso se negaron a asistir a su boda. Tales desacuerdos no eran algo inusual. ¿Difícilmente le daban a alguien un motivo para atacar? Sin embargo, el complicado proceso de divorcio con Terrance parecía dudoso. En particular, durante la vida matrimonial, la pareja abrió un restaurante que poseían juntos. Nadie quería dividir el negocio durante el divorcio. Así, el motivo financiero podría haberle dado al primer marido de Becky una razón sustancial para hacer algo horrible a su ex y su nuevo joven esposo. Los detectives no pudieron encontrar otros sospechosos potenciales. Ahora la investigación trabajaba en dos versiones. El primer sospechoso era el tío Robert Campbell, quien tenía una relación muy tensa con Rusty. El segundo era el ex marido Terrance Fraser, quien podría tener reclamos financieros contra Becky. Los policías se acercaron al ex marido, el pastor de la iglesia, para conocer las circunstancias de su relación con Becky en los últimos días y meses. Sin embargo, a diferencia del tío de Rusty, desde el principio se comportó como un ex marido afligido. Parecía sinceramente angustiado por su desaparición. Su comportamiento era muy diferente al de Robert. No habían tenido situaciones conflictivas últimamente. El hombre vivía su vida e incluso parecía feliz. Se arrepentía sinceramente de todos los desacuerdos que surgieron con su ex esposa durante el divorcio. Consideraba que en algunos momentos podría haberse comportado mucho más suavemente y estaba equivocado. Paralelamente, los policías continuaban comunicándose con familiares y amigos de los Porter. Uno de los amigos de Rusty reveló nueva información interesante. Como resultó, varios delitos contra la propiedad habían ocurrido repetidamente en el territorio de la residencia familiar. Lo que significa que, en realidad, podrían haber tenido muchos más enemigos de los que nadie conocía. Esto explicaba bien las numerosas cámaras y el sistema de seguridad ubicado en el territorio de la casa familiar. Los detectives también se enteraron de un incidente reciente, cuando se robó equipo agrícola del territorio de la granja familiar. Esto ocurrió varios meses antes de la desaparición. Según uno de los amigos de Rusty, las cámaras de video aparecieron inmediatamente después de este incidente. Robert Campbell fue investigado por posible participación en este evento. Resultó que no podía haber hecho nada similar en este periodo, ya que estaba lejos de la ciudad. Sin embargo, el evidente odio hacia su sobrino podría haber empujado al pariente a ordenar el crimen. Durante el periodo del ataque, trabajaba como camionero y se dirigió a Texas. Después de la verificación, resultó que el pastor tampoco tenía nada que ver. Esto sugería que los Porter podrían haber tenido varios enemigos no evidentes, de los que la policía aún no sabía. En algún momento parecía que la investigación había llegado a un punto muerto, hasta que hubo un avance inesperado. Aproximadamente una semana después de la desaparición de Rusty y Becky, temprano en la mañana sonó una llamada en la estación. Los testigos encontraron a Donald y Helen Willingham apuñalados en su casa. Los policías inmediatamente notaron una gran cantidad de similitudes entre los crímenes. Ambas casas fueron invadidas sin previo aviso. Nada de valor fue robado. Sin embargo, las nuevas víctimas fueron asesinadas con especial crueldad. Sin embargo, a diferencia del primer caso, en el segundo, nadie tuvo tiempo de deshacerse de los cuerpos e intentar limpiar las huellas de la masacre. La razón era simple. Resulta que el criminal fue asustado por un vecino. Incluso persiguió durante algún tiempo a una persona con sudadera negra con capucha por la carretera. Desafortunadamente, el asesino logró escapar. Después de esto, el vecino llamó inmediatamente a la estación alrededor de las 5 de la mañana. Los policías comenzaron a analizar las circunstancias de la muerte y la vida de las víctimas del segundo incidente. Como resultó, la familia era muy similar a los Porter. En particular, ambas mujeres eran participantes activas en la vida de la iglesia local. Helen estaba casada con Donald Willingham, pastor de la iglesia local.
Todo esto llevaba a pensamientos inquietantes sobre un asesino en serie o una conexión entre estas familias. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los agentes de la ley, no hubo avances tangibles en ninguno de los casos. Los familiares de los Willingham, su entorno cercano y la cronología de los eventos precedentes también fueron cuidadosamente verificados. Se encontraron varios sospechosos, como en el caso de los Porter, pero durante las entrevistas personales, fueron rápidamente eliminados de esta lista. Parecía que ambos casos habían llegado a un punto muerto. La situación estaba destinada a cambiar solo en julio de 2011. Durante este periodo, un hombre llamado Hasse Huckleberry llegó a la estación. Estaba detenido por cargos de robo con allanamiento cometido en el condado de Greene. Su interrogatorio duró 7 horas y media, durante las cuales confesó ser responsable de la muerte del señor y la señora Willingham, pero negó su participación en la desaparición de los Porter. Posteriormente se pudo probar que efectivamente no podía haberlos atacado. Tenía una coartada sólida. Entre los crímenes no solo había muchas similitudes, sino también una gran cantidad de diferencias clave. En particular, los motivos y el estilo del asesino no coincidían, por lo que fue eliminado de la lista de sospechosos en el caso Porter. Luego, un informante policial salió de la prisión y dijo que tenía información valiosa sobre los Porter. Según él, un recluso llamado Tony se jactaba durante una conversación de haber tomado los cumpleaños de Rusty y Becky. Así, en la jerga del mundo criminal, los delincuentes decían que se habían deshecho de algunas personas. Los detectives trataron sus palabras con un razonable grado de escepticismo. Sin embargo, probablemente la dirección de la investigación no debería ignorarse. Se decidió investigar a Tony. En primer lugar, los policías decidieron verificar los datos de su teléfono móvil. En particular, la geolocalización para entender si podría haber estado cerca de la casa de los Porter la noche de su desaparición. Paralelamente, los detectives investigaban la biografía de Tony. Resultó que regularmente cometía robos con allanamiento. Se especializaba principalmente en electrónica y electrodomésticos. En general, el patrón coincidía, incluyendo la unidad del sistema que el criminal robó de la casa, lo que podría confirmar su participación. Durante la investigación, el recluso estaba en prisión esperando ser acusado por otro robo con allanamiento. Los detectives decidieron hablar con él personalmente. Sin embargo, insistía en que no tenía nada que ver con la desaparición de Rusty y Becky. Los allegados describían a Tony como un hombre problemático desde muy temprana edad. Siempre se metía en problemas y estaba relacionado con el mundo criminal desde los tiempos de la escuela. Los investigadores también hablaron con la familia del hombre. Resultó que había una división entre ellos desde hace tiempo. Algunos familiares no habían visto a Tony durante varios años. Ni siquiera tenían idea de lo que le pasaba. Otros mantenían contacto. Por ejemplo, el primo de Tony, Dusty Hicks, quien desde el principio cooperó activamente con la investigación. Después de un tiempo, Tony informó que posiblemente tenía información sobre el crimen relacionado con los Porter. Dijo que quería mostrar a la policía un lugar donde estaban los cuerpos de los Porter. Era una vieja cabaña de Tony, una especie de refugio hecho en el bosque. El hombre decidió mostrársela a la policía. Varios oficiales se dirigieron al lugar. Cuanto más se acercaba el grupo a esta cabaña, más fuerte se volvía el desagradable olor. Cuando los agentes de la ley entraron, era prácticamente insoportable. Aquí encontraron un agujero en el suelo, y bajo el entablado de madera había una tumba con basura y restos humanos en la tierra. Habían pasado 3 meses desde la desaparición de la pareja. Naturalmente, el estado de los cuerpos era malo. Por lo tanto, a primera vista era imposible decir quién exactamente estaba en manos de la policía. Se requería un examen forense para identificar a las víctimas. Finalmente, el experto pudo determinar por los registros dentales y el ADN que en su mesa realmente estaban Rusty y Rebecca Porter. El caso de desaparición fue oficialmente recalificado como doble homicidio, cuando se logró averiguar cómo fueron asesinados los cónyuges. A cada uno le dispararon en la cabeza con una pistola, literalmente a quemarropa. Como dicen los criminalistas, recibieron una herida de contacto por arma de fuego. Los asesinados estaban en pijama. Probablemente los sorprendieron por la noche o temprano en la mañana cuando dormían. Sin embargo, parecía extraño que los cuerpos estuvieran lejos de su casa en el bosque. Llegar aquí era difícil y tomaba tiempo. ¿Cómo podía saber todo esto una persona común? Todo resultó ser simple. El primo de Tony, Dusty Hicks, era cómplice. El primo contó que Tony tenía una verdadera banda.
Incluía a varios de sus amigos de la infancia. Todos juntos, los jóvenes cometían crímenes regularmente. Por lo general, simplemente robaban casas para beneficiarse a costa de otros. No había crímenes violentos en su lista, al menos hasta el momento del descubrimiento de los Porter. Dusty confesó que además de él mismo y Tony, en la masacre participaron la esposa del criminal principal, llamada Wendy Friend, y también el hijo de Tony, Philip. Se decidió verificar los registros de llamadas telefónicas entre los participantes. Se logró descubrir una correspondencia sospechosa entre Tony y su hijo. Tony, Wendy, Philip y Dusty fueron triangulados cerca de la casa de los Porter el 18 de abril. Sin embargo, los dispositivos fueron apagados a varios cientos de metros de la granja. Los sospechosos fueron interrogados y confesaron que cierto cliente les ofreció $100,000 por el doble asesinato. Tony, como el mayor y más experimentado, atrajo a la actividad criminal a su propio hijo y otras personas, seduciéndolos con dinero. Según la confesión de los sospechosos, usaron una película adhesiva especial que se enrollaba en las manos para no dejar huellas. Además, antes de llegar a los Porter, compraron un galón entero de lejía que luego usaron para limpiar las huellas en la escena del crimen. En la granja desactivaron las cámaras de vigilancia cortando los cables. Por eso se emitió la señal de alarma. Cortando la malla, los malhechores pudieron entrar por la ventana. Tony estaba armado con una escopeta recortada, y los demás simplemente lo ayudaban. El hombre entró en el dormitorio matrimonial y apuntó el arma de fuego a Rusty y Becky, que acababan de despertar. Después de esto, ordenó a los participantes inmovilizar a sus futuras víctimas con bridas de plástico. Ambos fueron secuestrados y llevados en una camioneta hacia una zona boscosa remota. La pareja fue bajada cerca de la cabaña en el bosque, donde más tarde se encontraron ambos cuerpos. Según la confesión de Philip, su padre y Dusty llevaron inmediatamente a los cautivos al bosque. Aproximadamente 10 minutos después, escuchó un disparo, y un par de minutos después otro. Probablemente en este momento los Porter dejaron de existir. Luego arrojaron los cuerpos en una tumba improvisada. Los malhechores regresaron a la casa de las víctimas, realizaron la limpieza para ocultar las huellas y robaron la computadora para llevarse las grabaciones de las cámaras. Por supuesto, a los policías les interesaba más quién era el autor intelectual de este crimen, quién estaba dispuesto a pagar $100,000 por dos inocentes. Solo mencionó un nombre, y era bastante lógico: Robert Campbell. Según el asesino, el tío quería deshacerse del sobrino y su esposa, no solo porque lo habían desalojado. En realidad, sabían algo más sobre él, un terrible secreto que les costó la vida. Sin embargo, no se revelaron detalles de este secreto. Más tarde se descubrió que Rusty y Rebecca creían que Robert se dedicaba a negocios ilegales y vendía equipo robado. Estaban recopilando información sobre esto y planeaban acudir a la policía. Robert, naturalmente, no podía permitir esto. Se acercó a su conocido Tony, y este involucró a otros para cometer el asesinato. Toda la compañía fue detenida. Robert Campbell declaró: "Juro por la Biblia que no lo hice". Pero la policía no le creyó. La fiscalía presentó cargos contra los 5 criminales. Tony Friend se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Dusty Hicks fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Wendy Friend fue sentenciada a cadena perpetua. Philip Friend testificó contra sus cómplices, por lo que su sentencia fue reducida. Fue sentenciado a 13 años de prisión. Solo en 2016 Robert Campbell se presentó ante el tribunal. La evidencia contra él era circunstancial. El criminal fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Incluso querían procesar a Caroline, la esposa de Robert, por complicidad y perjurio. Pero ella se suicidó antes de ser acusada de algo.